altura, existen básicamente dos cosas. O sea, ¿qué pasa si yo me voy de turismo al Huascarán? ¿No es cierto? Puedo hacer un problema patológico de altura. La enfermedad más grave de la altura en forma aguda se llama edema pulmonar de altura, pero puedo tener solamente un soroche, que sería una descompensación sin llegar a ser un edema pulmonar de altura. Aquí les estoy poniendo la parte aguda y existe la patología del mal de altura de la gente que vive a grandes alturas y termina siendo un mal de montaña crónico o un problema pulmonar crónico de altura, ¿no? Entonces voy a hacer brevemente el agudo que va acá y después vamos a hacer también brevemente el crónico, ¿no? Entonces, simplemente para recordar que la cantidad de gente que vive a grandes alturas, nosotros nos hemos librado por 200 metros en realidad, ¿no? Porque grandes alturas se considera más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay gente que obviamente a nosotros nos gusta ir a Cusco y es grandes alturas, por ejemplo. Entonces hay un mal agudo de montaña. Y también hay gente que vive a grandes alturas y estos pacientes han terminado desarrollando cierto grado de hipertensión pulmonar o haciendo una enfermedad de monje ya propiamente dicha, ¿no? Entonces el porcentaje de la hemoglobina que se satura a nivel del mar empieza a alterarse desde más o menos los 3.100 metros sobre el nivel del mar, pero ya empiezas a tener cambios fisiológicos desde los 2.500, ¿no? Entonces nuestro organismo tiende a adaptarse, se trata de adaptar lo más posible a estos cambios de altura, pero vivir a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar ya no se puede vivir, ¿no? Ha habido gente que sube pero no puede permanecer a grandes... Nadie se quedó en el Everest mucho, o sea, van y de bajadita, ¿no? Es poco tiempo que se quedan ahí, ¿no? Entonces existe un límite de adaptación y más de 8.000 ya no es una zona permitida. Entonces el oxígeno se mantiene constante a diferentes alturas, lo que cambia es la presión barométrica, ¿no? Esto es una terminación que han puesto gran altitud, que prácticamente estamos ahí nosotros, ¿no? De 1.500 a 3.500, y muy alta altitud la han puesto desde 3.500 a 5.500, por decir Cusco está a 3.400, tampoco llega a muy alta altitud, ¿no? Extrema altitud sobre los 5.500, creo que no tenemos personas viviendo a más de alta altitud, pero sí tenemos mucha cantidad de población viviendo a muy alta altitud. Entonces, existen varias regiones, han habido estudios donde la gente puede vivir a 6.000 metros, pero su promedio es, que han vivido a esta altura, un promedio de 2 años, ¿no? Entonces, más de esto parece ser intolerable vivir en altura, ¿no? Entonces, cuando vas a vivir, cuando estás a 7.500 metros, dice dormir ya no se puede, digerir la comida ya casi es imposible, y el riesgo de hacer edema pulmonar es alto, de hacer edema cerebral también es obviamente muy alto. Entonces, cuando se describió por primera vez esta enfermedad fue más o menos en 1500, ¿no? El que lo describió fue más o menos aquí, lo hizo más en Asia, ¿no? Cuando subieron a esta altura. Entonces, el mal agudo se presenta por encima de los 2.700 metros, y después al tiempo de llegada de la altura, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Obviamente por taquicardia, aumenta tu frecuencia respiratoria, puede inclusive haber hemoptisis en estos pacientes que ya hacen edema agudo de altura, pueden haber crepitantes. En más de una ocasión he visto confundir esto como una neumonía inclusive, pero solamente era un edema pulmonar de altura. ¿Qué es importante para esto? Que tú seas susceptible. No todos hacemos mal de montaña cuando vamos a grandes alturas. Tiene que haber susceptibilidad de esta persona. Entonces, esta persona susceptible tiende a hacer edema pulmonar de altura, entonces hay un edema pulmonar de origen no cardiogénico. Entonces, cuando lo primero que pasa es un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a dar? Es
nosotros vamos a producir mayor hipertensión arterial. Hay algunos estudios, por decir, sobre el óxido nítrico es el más potente broncodilatador, entonces cuando se utiliza va a atenuar la vasoconstricción pulmonar, ¿no? A nivel del sistema nervioso simpático se va a producir mayor vasoconstricción y eso va a determinar que tengamos mayor edema a nivel pulmonar, ¿no? Y personas que tienen incapacidad de la producción de óxido nítrico van a tener mayores problemas, eso hace la parte susceptible. Entonces, el edema pulmonar de altura tiene múltiples factores para que se produzca. Obviamente existe de hecho la susceptibilidad genética, entonces existen varios mecanismos implicados. Entonces se produce obviamente edema, como es el grafiquito de acá. Ese es un pulmón normal, están ahí los alvéolos y esto está lleno de líquido, ¿no? Entonces es el edema pulmonar de altura. Entonces, esto simplemente para recordar que esto está dentro del edema pulmonar no cardiogénico y ahí está la enfermedad pulmonar de altura. Entonces, los mecanismos que se dan se presenta obviamente como infiltrados algodonosos en el pulmón porque hay edema, igual que el anterior, y a mayor altura, mayor posibilidad de hacer edema pulmonar de altura, ¿no? Entonces, eso se da. A mayor altura aumenta la posibilidad de hacer edema pulmonar de altura. Entonces existe también, eso es cuando haces edema pulmonar de altura, pero hay gente que no hace edema pulmonar de altura, solo haces una desadaptación a la altura y eso es a lo que conocemos el soroche, ¿no? ¿Qué te da el soroche? El soroche te da obviamente, para que hagas edema pulmonar de altura tienes que haber permanecido en altura por lo menos 36 horas, ¿no? Pero el soroche te puede dar a las pocas horas de haber llegado a grandes alturas y se va a caracterizar por náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Que no puedes dormir en las noches y aparece entre las 4 o 8 horas que llegaste, ¿no? Entonces, cuando ya se complica esto, recién podemos dar tanto las dos enfermedades mortales de la altura son el edema pulmonar y el edema cerebral, ¿no? De altura. También predispone a que hagas también algunas otras enfermedades como hemorragias enrolinianas, ¿no? Por grandes alturas y mayor presencia de eventos tromboembólicos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Obviamente tratar de que cuando uno sube en esta parte benigna no hagas mucho esfuerzo, que tomes líquido, entre otras cosas, ¿no? Entonces el edema pulmonar de altura dice que tienes que haber permanecido por lo menos 36 horas antes de subir. Ya les dije que puede haber taquicardia, fiebre, cianosis, esto ya lo hemos pasado. Entonces existe una persona que ha tenido edema pulmonar de altura tiene mucha mayor predisposición a volverlo a hacer, ¿no? En cuanto al tratamiento, no hay algo bien especificado. Obviamente el tratamiento es oxígeno y descender a menor altura. Otro de los medicamentos utilizados está obviamente los corticoides, la acetazolamida y talafil. Entonces estos son para ver la parte genética que existe. Entonces, si un paciente obeso quiere subir a grandes alturas, es muy probable que le vaya muy mal porque ya tiene apnea del sueño y eso empeora en la altura, ¿no? Si el paciente ha tenido neumotórax, que no suba 2 semanas por lo menos. Si el paciente tiene hipertensión de arteria pulmonar, ese es el paciente que con mayor indicación no debiera ir a alturas, porque el mecanismo va a tender a aumentar la hipertensión de arteria pulmonar. En relación a fibrosis quística y que va a altura, no hay ninguna alteración. El paciente que va con asma y poca altura generalmente no tiene tampoco mayor problema. Entonces, cuando ya se sube a grandes alturas, no correr, no hacer ejercicios, falta el mal de montaña crónico que lo voy a pasar rapidito, ¿ya? Aquí está, es también conocido como la enfermedad de Monge, ¿no? Fue un médico peruano que la describió hace mucho tiempo. Entonces el mal de agudo recién subes a grandes alturas y el mal de montaña crónico, el que ya vive a grandes alturas y presenta toda una patología caracterizado por una fascia pletórica, por cianosis distal, una persona que antes los escribían como más lentos en su forma de pensar, incluso